normalmente vuestro trabajo. Una pregunta así muy directa, pero sí que os pediría a la hora de hablar si podéis presentaros, pero también explicar qué actor o en qué papel os sentís identificados, ¿no? Venga. Bueno, en nuestro caso, y respondiendo a lo que Ismael antes se ha cuestionado el tema de si nos involucraba el tema de administración, nosotros somos del Departamento de Recerca y Universitats de la Generalitat, o sea que la presentación ha sido muy apropiada. Només per acabar el tema de l'administració, perdó, no sé si els meus companys i companyes sí, mis compañeros están de acuerdo, pero a mí estoy totalmente de acuerdo con lo que exponías, pero siento que yo trabajo en la administración de un país y tú explicabas algo de la de otro. Ya he dicho que... No, sí, pero no porque, o sea, totalmente de acuerdo, pero siento que la administración sigue siendo demasiado rígida para que se nos pide quizá como trabajadores públicos un rol más reflexivo y para dar respuesta a unos problemas cambiantes y complejos que en el día a día el funcionamiento de la administración no lo permite. Y solo esto. Tengo uno. Acabemos la primera ronda. Yo estoy como los compañeros, yo soy de la administración local, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona, del Departamento de Ciencia y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona, así que completamente en línea de lo que se ha hablado aquí. Me encuentro exactamente con los mismos problemas que los compañeros de la Generalitat, pero yo diría que a lo mejor porque el Departamento de Ciencia y Universidades del Ayuntamiento se ha formado hace tan solo 2 años, las dinámicas que tenemos dentro del departamento están bastante alineadas con lo que estabas explicando aquí y con lo que se ha hablado aquí. El problema es cuándo vamos al Departamento de Administración a que nuestro proceso siga su curso. Es decir, el planteamiento y los objetivos sí se alinean, pero luego chocamos con la parte gruesa de la administración, que es departamentos administrativos, jurídicos, tesorerías, etc. Mientras cambia el micro de manos, si me permitís, he dicho que no iba a hablar de mi libro, que iba a hablar del libro de los compañeros, pero sí que hay una parte que lo que tenemos entre manos es precisamente conscientes de que el problema no son las personas, sino que es la organización. Yo soy de los que defiende que los funcionarios tienen un nivel brutal y que los problemas son de organización o de dirección. Detrás de esto o delante de esto, en algún momento hay una nueva ley que permita que la escuela pase a ser un rincón de upgrade de aplicaciones a una parte central donde se seleccione de forma distinta, se forme de forma distinta y haya un laboratorio de innovación y desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, y el plan estratégico es a 6 años y empieza ahora. Así que estoy de acuerdo contigo que la situación ahora es dramática, pero el hecho de que pueda haber gente como yo ahora mismo en la administración intentando tirar esto adelante, para mí es un cambio. Yo soy un rara avis y en cambio ahora estoy en un sitio que tengo bastante a margen, ¿no? Entonces, yo creo que sí que estamos en un punto de ruptura o de que hay una masa crítica suficiente para poder empezar a probar cosas. Pero estoy de acuerdo contigo que la hora es complicada. ¿Más reacciones? Sí. Vale, yo me encuentro interpelado y ahora estoy actualmente como investigador, ¿vale? En la universidad, bueno, en el INEF, que es el organismo autónomo de la administración, para complicarlo un poco más, ¿vale? Pero aparte he sido actor en el Departamento de Universidades, en la administración, en el AGAUR, también trabajando allí 10 años, como director adjunto, luego, bueno, toda una historia, ¿no? Pero bueno, quiero decir que yo lo que veo, me he encontrado interpelado en el sentido de que creo que hay un gap importante entre investigador y administración, entre investigador y evaluación, ¿no? Que es difícil, ¿no? Porque por una parte los incentivos que tenemos los investigadores, a nivel de investigación, a nivel de carrera investigadora, te miden por el índice de impacto de tus publicaciones, básicamente. Y sí que es verdad que está cambiando, pero yo sí dedico tiempo a hacer divulgación y a que tenga un impacto social, esto en estos momentos se evalúa muy poco. Y bueno, en ese sentido. ¿Alguna reacción más había por aquí? Bueno, sí. Hola, yo
tengo un papel de intermediaria, digamos, entre lo que tú acabas de decir y las administraciones públicas, porque soy la responsable de impacto social del centro de investigación donde trabajo. Y desde esa posición y un poco enlazando con las cosas que ibas diciendo, algunas ideas de cómo de difícil es ya no transitar el camino de los investigadores hacia el incorporar el impacto también en su investigación, sino de cómo eso interactúa con las administraciones públicas con las cuales estamos, digamos, trabajando, porque al final, bueno, uno de los objetivos más importantes que nosotros, o uno de los ámbitos generadores de impacto social de nuestra investigación es informar políticas públicas, en nuestro caso, las relacionadas con el medio ambiente y la gestión del territorio. En realidad, la concepción de la generación del impacto tiene que llegar a las administraciones también, porque si no es imposible que nosotros podamos recoger realmente información sobre el impacto de la investigación en sí mismo. Si yo voy a hablar con el departamento correspondiente que es, digamos, receptor del conocimiento científico que se genera en el centro donde yo trabajo, en realidad no saben qué ha pasado con la investigación que ha informado sus políticas, cómo se ha implementado, si hemos informado estrategias con la mejor información y conocimiento científico, ¿eso luego se ha llevado a la práctica? ¿Realmente se han implementado esas políticas? ¿Ha acabado en medidas de gestión concretas que, por ejemplo, en nuestro caso, mejoraban la salud de los ecosistemas? Es que no lo saben. Entonces, también yo pensaba, cuando hablas tú, sobre todo Ismael, cómo podemos encontrar sinergias entre los procesos que estamos haciendo en el ámbito de la academia y de la investigación, de incorporar este impacto social y el buscar estas evidencias, generar estas transformaciones con los, a lo mejor, incipientes movimientos que se están generando en la misma administración pública de la evaluación de las políticas públicas. Pero en realidad, si lo hacemos bien, la investigación tendría que informar políticas públicas, estas implementarse y, por tanto, generar unos beneficios. Este camino, de alguna manera, tenemos que, no sé, transitarlo más conjuntamente, ¿no? Esto me hacía pensar un poco lo que tú comentabas. Y bueno, más cosas, pero dejamos a los compañeros que sigan. No, bueno, es terapia. Primero, te interesaba también ver, conocer un poco de vosotros el rol que representáis en este sentido a la hora de ver hasta qué punto os sentíais interpelados, ¿no? Aquí hay una serie de preguntas que os queremos hacer. Yo creo que somos suficientemente pocos para que lo podamos hacer todos juntos y para no tener que dividir en grupos. Por tanto, si Oriol, si os parece, es más terapia colectiva, creo que no que hagamos grupos. Pero una primera ronda de reacciones sí que me parecía interesante también para ver cuáles de estas preguntas podemos profundizar más, ¿no? Creo que había por aquí otra. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Cufi y soy científica pura, o sea, no tengo ningún cargo extra, sino me dedico a la neurociencia. Entonces, desde hace un tiempo sí que planteamos un poco el impacto social que tenía nuestro trabajo de investigación. Pero es muy difícil cuantificar un impacto social. O sea, no sabemos cómo hacerlo exactamente, porque el contacto, luego tú publicas un artículo con tus mejores resultados y dices, ostras, qué bien para mí, ¿no? Pero esto, la traducción a la sociedad es lenta. Entonces, y puede ser que sea una investigación puramente básica, pero sea súper importante. Entonces, medir el impacto de las acciones que estamos haciendo en el laboratorio es bastante difícil. Y de hecho, hicimos un poco también de divulgación con los estudiantes sobre los medicamentos que tomaba la población y el mal uso que se hacía, por ejemplo. Y entonces, bueno, en el Hospital Podológico, donde estoy, en la Universidad de Barcelona, proyectamos un vídeo sobre las úlceras de la gente diabética, ¿no? Y qué debían hacer para tratarlas y evitar que se hicieran mayores.
Entonces, de ahí tratamos de valorar el impacto que podía tener esta divulgación científica. Y claro, ¿cómo lo hacíamos? Entonces, preguntamos a los profesionales un poco, decir, oye, ¿os preguntan la gente que está en la consulta esperando, que está viendo el vídeo, algo sobre las úlceras? Alguno dijo sí, otros dijeron no. Entonces, de ahí quiero demostrar un poco la dificultad que tenemos en valorar el impacto que tienen estas acciones. Hola, bona tarda. Soc Meritxell i treballo a Vall d'Hebron, a l'Institut de Recerca, i volia donar la raó a ella de cada vegada... Uy, perdón, estoy hablando en catalán, hay gente de otros. La razón a ella de la dificultad que hay muchas veces, no solo de medir el impacto, sino de ver la importancia que el impacto tiene más allá de las publicaciones, porque muchas veces los investigadores, el problema es que no acaban de ver cómo la divulgación les puede ayudar a ese retorno. Y al final siempre acabas llegando a la misma conclusión de que es un tema de formación. No sabemos lo que el impacto, no sabemos, es más nuevo, lo que el impacto puede dar en retorno, lo que la divulgación puede hacer para su carrera. Está poco definido, agencias siguen fijándose mucho en esas métricas tradicionales de publicaciones, de proyectos competitivos, económicos. Entonces, a veces es difícil que esto permee porque no saben cómo les ayuda. Nos encontramos mucho con este problema. Gracias. Sí, yo soy un poco también en papeles del medio, ¿no? Como gestora de proyectos más asociada a internacionales, y tengo un poco la misma sensación. O sea, desde la Comisión Europea, que es básicamente donde nos dedicamos nosotros, tienen mucha conciencia de esto, de impacto social, innovación, etcétera. Y mi papel es un poco como decirle al investigador, ¿no?, que esto es importante, ¿no?, a tener en cuenta, porque muchas veces se tiene en cuenta solamente, pues como decía, ¿no?, el investigador de los papers, ¿no? O sea, ellos están focalizados en papers porque al final es lo que la evaluación les da, ¿no? O sea, no les evalúan en función de cuántos papers tienes y suman números y da un número, ¿no? Y al final es esto más que el impacto. Entonces es como le dices que esto es importante, ¿no? Muchas veces lo que quieren es, bueno, aquí vamos a poner 4 cosas y ya está, ¿no? ¿Cómo defines esto en las propuestas, ¿no? Vale. No sé, Sonia, si hay preguntas de las personas que están conectadas. Si hay no, vale. Aquí un paréntesis informativo que puede, en cuanto a la medida del impacto. Por los que sois de centros de cerca, se está empezando un proceso de evaluación del impacto, de medida del impacto de la investigación que se está haciendo en los centros cerca, ¿no? Entonces, el debate sobre cómo medir es amplio, hay muchos puntos de vista. O sea, yo no diría opiniones, sino es complejo. O sea, como todo lo complejo, pues también es complejo de evaluar, pero está ahí y pronto se hizo un piloto, pero pronto va a tener que ser una evaluación ya en serio, ¿no? Entonces, aquí se utiliza el instrumento que se utilizará son las narrativas de impacto, que es como un instrumento que no es, o sea, que la evaluación es más cualitativa que cuantitativa, a pesar de que también tiene que haber unas verificaciones reales de los impactos que se han conseguido. Y tiene una estructura y unos ítems que hay que presentar en estas narrativas, y estas se pueden evaluar a través de paneles que aún está por ver si serán temáticos o serán multidisciplinares, pero ahí está. Lo digo porque quien quiera informarse, pues hay toda una serie de literatura sobre eso, sobre las narrativas de impacto. ¿Dónde en Cataluña? ¿En el centro, en el sistema cerca? ¿Cómo vais a utilizar este sistema? Bueno, esto lo tendría que contestar Lluís Rovira porque aún está en proceso,
Pero la idea de momento es recoger estas narrativas. Habrá una formación que empieza muy pronto con todos los centros, donde se les formará a muchos niveles, no solo de cómo hacer una narrativa, sino de cómo hacer aflorar los casos de impacto que hay en los propios centros, cómo identificarlos, cómo explicarlos bien, cómo ser agente de impacto, ¿no? O sea, cómo promover este impacto en el futuro, ¿no? Con lo cual, los centros ya se van a tener, de alguna manera, desde la administración pública se les está pidiendo a los centros que la parte de la gestión, incluso la parte de la comunicación, etcétera, pues también sea motor de cambio, ¿no? O sea, que el propio yo lo digo porque esto es una iniciativa que viene de la propia administración pública. Sí, y hay la primera formación, ¿no? Sí. Yo querría añadir que, de hecho, como investigador, creo que el investigador sí que quiere que haya un impacto social, sí que lo quiere, ¿no? Pero para que tenga un impacto social muchas veces también hace falta más tiempo. Y ese tiempo se lo come el tema de intentar publicar, porque es muy complicado, no es nada fácil. Sí. Hacer todo el proceso de investigación, publicar, luego eres evaluado. Y si quieres conseguir más proyectos, te miran por publicaciones y te hace falta tiempo. Yo he participado en la Semana de la Ciencia, en la Festa de la Ciencia, y son fines de semana, son días. Bueno, es que es complicado. Pero yo no creo que el investigador, la investigadora, tienen ganas de que tenga impacto social su investigación. Al final es lo que quieres, trasladar el conocimiento a la sociedad en general. Sí, sobre esto del tiempo, que añadir que otro comentario que a menudo hacen los investigadores es que el tiempo que tienen que dedicar a publicar, pero también a rendir cuentas de la administración pública que pide una sobreevaluación. Lo digo porque como estamos hablando justamente del papel de la función pública, pues este tema realmente es un reto, ¿no? Y aquí, no sé si Jordi... Yo sí. Sí, pero bueno, uno de los argumentos de Jordi es en esto de la evaluación formativa es que estamos sobreevaluados y lo que hay que hacer es reducir la carga de evaluación para poder hacer esta evaluación formativa, que no sé si ahora nos está escuchando o lo... Está conectado, vale. sí. No sé si quiere añadir algo, Jordi. En todo caso, tú sí que querías añadir. Juntando varias cosas que se han dicho, todas dos que había aquí, sobre los tiempos. Yo he estado en los dos lados, entonces más o menos hablo de mi experiencia personal, pero creo que es amplia, por la gente que he trabajado, no la mía personal. Creo que hay una parte importante que es que el investigador necesita tener el paper publicado para estar seguro que aquello es verdad, digamos, y en cambio para la administración o para el que demanda investigación, muchas veces con la revisión de la literatura ya hasta le sobra. Ya no digo un working paper o una comunicación a un congreso, lo digo para a veces compaginar los tiempos, ¿no? Tardas 2 años en tener la revisión del paper y esos 2 años no hace falta que esperes, puedes ya ir directamente y decir, pero sean resultados provisionales. Para la administración los resultados provisionales son ya 10 veces más de lo que necesitas. No digo que no haya que ir con investigación contrastada, pero que los niveles de exigencia o de necesidades de investigación son muy dispares. Por tanto, la primera es sobre los tiempos y sobre los niveles de exigencia. Insisto, no se trata de que vayamos implementando políticas de sanidad con resultados superprovisionales de un antiviral, no, pero que compaginemos cosas. Y la otra es sobre, a veces trabajamos mucho el relato, el cómo lo explico, el tema de medios, y mucha de la estrategia de comunicación no es tanto de cómo lo explico, sino a quién se lo explico. Por la parte, no digo que sean suplementarias, sino que son complementarias, ¿no? Sobre a quién se lo explico, yo creo que estamos en 3 fases distintas en la administración. La fase 0, que es que nadie está muy receptivo. Intentemos quitarle trabajo a quien no tiene recursos y no puede llegar. Sectoriales de los partidos políticos y ONGs o sociedad civil organizada. Esta gente querrían saber cosas genuinamente, no tienen recursos o los tienen pero los dedican a otra cosa, y son muy receptivos a la investigación o a lo que venga. Insisto, sectoriales de los partidos públicos, sectoriales son las especializadas en cada ámbito, y a los grupos de interés o lobbies o ONGs, llamadle como queráis.
Ojalá, yo creo que estamos un poco en esta primera fase, cada vez hay más procesos participativos de 1000 tipos distintos. La primera parte os pide mucho esfuerzo a vosotros, que es identificar quién y prepararlo todo. En un proceso participativo, o las fases más abiertas, y ahí creo que en salud, en, por ejemplo, gestión de agua, de residuos, etcétera, planificación urbana, está bastante avanzado, es un momento muy bueno, porque ahí está, el político está explícitamente receptivo, y ahí de nuevo os pido organizaros a vosotros para encontrar la masa crítica, es decir, no voy a de título individual, sino todos los de nuestro ámbito que más o menos pensamos igual, ya sé que los científicos no pensamos todo igual, pero al nivel de la administración, que nuestro nivel es bajo, sí, la gente que piensa más o menos lo mismo de un tema, para nosotros todo el mundo son ovejas, digamos así, no hay distintas razas, pues, ostras, creo que es un momento muy importante. También pide que vosotros os organicéis disciplinarmente. La tercera fase, que es la que queremos impulsar desde la Escuela de Administración Pública, es precisamente al revés, que sea la administración la que demande y pide que sea el político o el gestor el que esté informado y venga a buscaros. Yo creo que estamos lejos de ahí, como decíamos antes, nos falta un poquito, creo que es lo que tendríamos que hacer como administración, seguro, pero estamos un poco lejos. Cuando eso pase, yo creo que será mucho más fácil ya no venir a buscaros para qué sabéis, sino, oye, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Cada uno su parte, como decía antes Jordi, pero en cualquier caso, insisto, yo creo que estamos en las dos primeras fases, depende de cada departamento, de cada ámbito. Entonces, acercarse a grupos de presión, ya sea de partidos políticos sectoriales de los partidos o ONGs, o aprovechar los procesos participativos, yo creo que en general lo que sí que hemos pasado como el umbral es que el político está receptivo, sobre todo a que le quiten trabajo, en el sentido de, yo no sé de esto, llevo 1000 temas y estos señores saben de este tema, ostras, si me solucionan el diagnóstico y no sé qué, o entre ellos y 3 o 3 más me da una composición de lugar. Yo creo, conociendo a algunos de los compañeros, y conozco bastantes, creo que hemos pasado esa fase de el señor con el puro que decide el lunes, Pepito, vamos a repartir subvenciones a los del partido y ya está. Creo que eso está muy superado. Y como mínimo tenemos tanto gestores públicos de nivel, digamos, de altos mandos y altos cargos muy preparados, y sobre todo que ya ha habido ese paso de umbral de ser receptivo a lo que me cuenten, que es un gran paso, ¿eh? Lo que sí que se pide todavía es que la gente venga a contármelo. Bueno, pues ahí de momento creo que os toca un esfuerzo, que esperemos que pronto no sea así, pero todo esto era para decir no solamente el qué, sino para quién lo hago, y que muchas veces es más fácil llegar al político, al director general, que parece que es un señor con corbata allí lejos y es un tío normal, y que es más fácil llegar a él que no a veces intentar que La Vanguardia abra con un titular a 8 columnas que se ha descubierto la beta-transaminasa cis que con una otra amina hace no sé qué, ¿no? Igual el político lo va a entender mucho antes que el señor de La Vanguardia. Sí, en este sentido, y si me permitís un momento, quiero introducir un comentario que ha surgido en el chat a raíz de cómo se puede hacer estas peticiones a la Administración, ¿no? Estos cambios, porque algo que ha salido esta mañana y que nos afecta a todos bastante es el tema de la NECA, ¿no? Leo literalmente, cuando se estima que va a tardar la NECA en modificar los criterios de acreditación del personal docente investigador, porque esto es crucial para que se transformen las prácticas y no sigamos atrapados y atrapadas en un modelo que solo prima la publicación por impacto científico. En este sentido, creo que es un comentario y un pensamiento bastante compartido dentro de la comunidad. La pregunta es cómo se puede realmente, o sea, ¿realmente están abiertos a este tipo de nuevos modelos o cuál es la manera más constructiva de ayudar a la Administración, ¿no? Porque al final tiene que ser un diálogo. Porque creo, y corregirme los que estáis haciendo investigación en primera persona, esto también es uno de los grandes obstáculos, porque el sistema te dice que vayas para un lado, pero en realidad te cuentan otra cosa, ¿no? Entonces, en este sentido es un reto y nos gustaría también entender cómo podemos contribuir a ese cambio. Entiendo, la pregunta es hasta qué punto la Administración Pública está preparada para... Sí, hasta qué punto está preparada o cómo podemos hacer, cómo se puede hacer, ¿no? Estamos pidiendo estos cambios o están pidiendo estos cambios, cómo se puede hacer para mantener este diálogo y ser constructivos para ayudar a la Administración a asumir y poder participar de este proceso más transformador o este diálogo que proponían Jordi y Ismael. Y en este caso hablan del caso concreto de la NECA, porque es algo bastante pervasivo en el sistema.
¿Qué pensáis los que estáis en la sala? Yo en ese sentido creo que, o sea, es una palabra que ha salido mucho esta mañana y ahora también, ¿no? El tema de la transformación y que mañana saldrá, ya os lo digo, el spoiler total, pero bueno, estamos en un proceso de transformación también de la evaluación de la investigación, ¿no? Lo que hablabas tú de la ANECA, pues, o esta mañana que el COARA, que es esta coalición, no sé si todos estáis al caso, ¿no? De que se está moviendo a nivel europeo para modificar, ¿no? Mejorar la evaluación de la investigación y que no sea solo papers, sino que incorpore elementos más de calidad de investigación, de impacto social, económico, además del académico, de género, de diversidades, de open science, ¿no? Toda esta visión un poco diferente, transformadora de la misma investigación, hay muchos movimientos que se están, digamos, sumando, ¿no? Que empezó con Dora, la Declaración de San Francisco, hace ya, pues no sé si 10 años ya. Estamos en ello. Yo creo que este es el final del camino, tira hacia aquí. Ahora, claro, ANECA pues ya puede firmar Dora, que tardará su tiempo en realmente incorporar de manera realista la valoración de otras maneras de hacer investigación en la evaluación de la carrera investigadora. Eso para mí es así. Es decir, que estamos en ese proceso, estamos en un proceso y los procesos pues, nos mueven, son difíciles, requieren tiempo, ¿no? En ese sentido, si está relacionado con eso, te lo paso porque luego tenía otras cosas para preguntar. Bueno, era en ese sentido de la evaluación de los cambios, yo creo que hay que cambiar, ¿no? Y que se irá a cambiar. Pero evidentemente la métrica de evaluación que hay actual es fácil. Para la administración es fácil. Te llega una plantilla, pones 4 números, que cuestan lo suyo, y evalúas, ¿vale? A partir de aquí, el impacto social, ¿cómo lo medimos? ¿Qué herramientas tenemos? No deja, hasta lo que yo sé, que es algo subjetivo, ¿no? Y lo subjetivo lleva complicaciones en el sistema de evaluación, ¿no? Y claro, implementar esto es lo que creo que es complicado y va a costar. No sé si por ahí hay más. Sí. Pues espera, sí, antes de que cambie ese tema, opinión personal, pero creo que compartida con algunos compañeros, especialmente en el norte rico, digamos. Yo creo que la ANECA llegará tarde si llega, pero no por la ANECA, o sea, no hay mala intención en mis palabras, sino porque la administración siempre es la sombra del cuerpo y en el caso de las agentes de evaluación es como la sombra de Peter Pan, pues está más lejos. Por tanto, uno no llegará, digamos, a certificar un cambio que ya habrá pasado. ¿Cómo pasará ese cambio? Creo que dependerá de cuánta gente se dé cuenta de que, y esto es opinión muy personal, pero insisto, creo que está bastante contrastada, de que es un falso dilema del prisionero. Es decir, de que, bueno, si no todos nos ponemos, habrá unos que se acreditarán y otros que no, y los que no se han puesto ganarán el puesto que yo me merecía más, pero yo como me hice el friki, pues yo creo que no. Creo que en el mundo, a lo mejor es el mundo donde la investigación privada tienes más fuerte. Ahora pienso lugares como Canadá, Reino Unido, etcétera, donde realmente, no diré que no les importe la acreditación, pero digamos el mundo privado, de la academia privada, digamos, de investigación privada, etcétera, es mucho más fuerte. No diré que la gente va a saco, pero creo que hay muchas oportunidades para poder investigar. Hay mucho más dinero, cada vez hay más dinero para investigar fuera de los ámbitos ANECA y fuera de los ámbitos de investigación que pueda financiar, sobre todo Unión Europea, no España. Y creo que no hay un dilema prisionero, porque puedes hacer investigación buena, los circuitos de promoción de esa investigación que no va por papers, sino que va por working papers, que va por informes, que va por position papers, que va por temas más de policy making, ostras, son muy fuertes. Y es verdad que aquí cuesta mucho y a lo mejor es un poco arriesgado y en algún momento igual pierdes alguna convocatoria o algo, pero lo que ves después de esta convocatoria, creo, y insisto, es mi opinión personal, también mi experiencia personal, lo ganas por otra parte, para que no parezca que es... O sea, yo he perdido convocatorias, pero he podido trabajar con el Banco Mundial, he podido trabajar con Reino Unido, he podido trabajar con Canadá
Y aparte de que he podido cobrar unos emolumentos que aquí no lo hubiese soñado, se me ha reconocido en mi ámbito, ostras, por hacer contribuciones muy chulas y he podido viajar a otros sitios, ¿no? Es cierto que después, cuando he ido no a la ANECA sino a la ACU, pues lo he pasado mal. Pero lo otro a mí me ha compensado mucho, insisto, también a nivel de pagar el alquiler, porque no nos olvidemos que pagamos todos el alquiler. Entonces yo creo que hay un falso dilema del prisionero de que si me salgo del track habitual voy a caer en el olvido, sino que hay una primera parte de fricción, que igual te dejas algunos pelos de la cola, pero creo que después entras en otro mundo que pues, la ANECA ya llegará, ¿no? No digo que sea mejor ni peor, digo que realmente hay vida fuera de las ANECAs y las ACUs y que cada vez funciona mejor. Jordi. Sí. A ver, sí, yo creo que, vamos a ver, en primer lugar, claro, la situación que nosotros hemos descrito no tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo, como se ha dicho repetidamente, ¿no? Pero el primer tema es si la situación que hemos descrito, punto B, nos parece mejor desde un punto de vista de hacia dónde deberíamos ir que la que estamos viviendo, ¿no? El punto A. Queremos ir a B desde la A. Yo creo que por la discusión los participantes aquí parece que quisieran ir a B. Pero el tema es cómo. Y el gran problema es que es un cambio sistémico. O sea, no se cambia el sistema de evaluación de la ANECA solo. Si tú implementas DORA en la ANECA, tienes que considerar las cosas que hace ANECA, porque ANECA no puede evaluar miles de investigadores por año siguiendo DORA, los principios de DORA. No puede. Entonces, si no evalúas esos investigadores por año, ¿quién lo hace y cómo? ¿No? Entonces, aquí es la cuestión, es cómo se va a un modelo alternativo. Yo creo que hay dos caminos. Uno es el de cambio progresivo dentro del sistema, intentar empujar a que las agencias de evaluadoras españolas, por ejemplo, hagan cosas diferentes, y otra es inyectando diversidad en el sistema y con los elementos del sistema que no tienen por qué pasar por ANECA, por ejemplo, pues desarrollen sus prácticas alternativas. El sistema catalán, visto desde Valencia, es un sistema muy diverso y con muchas potencialidades. Porque los centros cerca, algunas universidades de otro tipo, semiprivadas. Yo trabajo con la Universidad Central de Cataluña, con Vic y Manresa. Su dinámica es diferente, aunque vienen evaluados por las mismas agencias, ¿no? Un sistema diverso, inyectar diversidad en el sistema, centros privados, fundaciones, cercas, pues da una palanca para desarrollar actividades alternativas. ANECA. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, Ismael Rafols, otro Ismael y yo acabamos de publicar una cosita, un articulito de opinión en el, ¿cómo se llama? Profesional de la Información, creo que era, en que proponíamos una estructuración diferente del sistema de certificación en España, en que básicamente ANECA se dedicase a certificación institucional, idea que habíamos tomado de la Junta de Andalucía, precisamente. O sea, no es una cosa que se plantea desde el fringe de 4 académicos un poco frikis que no están realmente en el ajo, ¿no? En la Junta de Andalucía, pues están haciendo ese tipo de cosas. Nosotros sabemos que se quería, desde el Ministerio de Universidades, ir más allá en los planteamientos que se hacían de cambio del papel de la ANECA. ¿Qué les pasa? Que no hay apoyo político. No hay apoyo político porque realmente el tema de evaluación y de la ciencia en el contexto político, tenemos que ser sinceros, importa poco. No es relevante. Y te metes en un berenjenal que igual no sacas nada, entonces no ha habido el apoyo político que han necesitado para cambiar el sistema. Y también porque políticamente pues hay una visión muy extendida en partidos, digamos, de alcance estatal, de que los sistemas centralizados, administrativos, burocráticos son buenos para la eficiencia del país. Entonces hay una posición que es cross-partidista, hay una oposición al tipo de propuestas que estamos desarrollando aquí, a través de que cruzan muchos partidos, ¿no? El PSOE está esto también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hombre, hay que tener los debates en abierto.
hay que tener los debates públicos, encontrar cualquier oportunidad para interpelar a los políticos, para sacar el tema y para tener discusiones y debates abiertos públicamente en que se contrasten las diferentes opiniones que existen en el sistema. Y no solo pues, que el director de la Agencia Española de Innovación se dedique a hacer un ataque virulento contra Coara en una reunión de la CRUE. Y luego esto no se saque como un tema de debate. Esto es debatible. Y esto hay que debatirlo públicamente. Y al señor director de la Agencia Española de Innovación se le tiene que interpelar siempre que se pueda de por qué él tiene esta posición y de presentarle las oposiciones alternativas para tener un diálogo democrático sobre el futuro de este país. Y es así, o sea, políticamente se necesita un esfuerzo en el que cada cual, creo que muchos de nosotros en nuestro pequeño angulito vamos contribuyendo. Tenemos un aliado que quizás explique también por qué ANECA firmadora y está en el Tribunal Supremo. O sea, una cosa que yo siempre explico porque me enteré, porque yo no lo sabía, ¿no? Me enteré por pura casualidad. El Tribunal Supremo dictó sentencia de que en una decisión sobre sexenios, la decisión se había tomado por la calidad de la revista en que se había publicado los artículos de que había presentado la denuncia. Y el Tribunal Supremo dijo que la calidad se tenía que evaluar por el artículo en sí mismo y no por el tipo de la revista en que se presentó. Sin saberlo, el Tribunal Supremo se ha aliado con Dora, ¿no? Y es sentencia, crea jurisprudencia. No se sabe, esta sentencia no se conoce, o sea, evidentemente no se ha publicado mucho, porque si esto realmente se abre, este melón se abre, se crea un problema político de gestión administrativa muy, muy, muy serio. Pero estas son puertas que se abren y que van en la dirección de hacer un cambio profundo en los sistemas de gestión que tendrá la ANECA, la Agencia Española de Innovación, cómo dialogan pues, con COARA, la agencia la iniciativa de la Comisión es muy importante, el CSIC ha firmado COARA, esto tiene una cierta relevancia, y habrá muchas universidades españolas que firmarán COARA, que firmarán el statement y que a través de esto se convertirán en miembros de COARA. Entonces, bueno, es una lucha, es un proceso, es un debate continuo, es muy complejo, pero yo creo que hay que trabajarlo poco a poco e intentando que hacer el debate público en foros públicos más abierto y que estos contrastes vean la luz. Gracias, Jordi. Muy sorprendente lo que acabas de explicar, yo al menos no lo conocía. Y tenemos mucho interés en saber cuál ha sido el resultado, si algún día se publica. Había más comentarios por aquí. Sí, pero no sé si quieres, porque yo he hablado, tú no, así que adelante. Bueno. ¿Sí? Vale. No, yo es que voy a cambiar completamente de tema, ya lo advierto, y quiero exponer 3 puntos. Desde la visión que como Ayuntamiento de Barcelona yo tengo, que es bastante diferente. La primera es que llevamos todo el día hablando sobre el retorno del impacto social y se ha hablado, porque evidentemente se ha hablado de las 2 vías, de la vía de la difusión, comunicación, divulgación y de la vía del retorno y el diseño de políticas públicas. Pero cuando vamos normalmente a los investigadores y las investigadoras, siguen muy centrados en retorno, significa yo tengo que ir a divulgar mis resultados o a comunicar mis resultados, y creo que la gracia sería entender que hay una diversidad de hacer este retorno social, que no solo es divulgar, porque además muchas veces sale, es que tengo que divulgar pero no sé y me tengo que formar y tenemos que formar a nuestros investigadores para que divulguen, porque no, hay profesionales de la divulgación. Tenemos todo un sector precarizado de miles de comunicadores y divulgadores científicos que están en unas condiciones deplorables a nivel de empleo, que estarían encantados de escuchar
conceptos súper complejos y que ellos y ellas ya se inventarían las maneras para transmitir eso. Y eso ya es un parte del retorno. Yo creo que si tú como investigador o investigadora hablas con este profesional y este profesional luego lo comunica a la sociedad, ya has hecho el retorno. Luego tienes el tema de, evidentemente, diseñar las nuevas políticas públicas para hacer la política basada en la evidencia. Tenemos los Living Labs, es decir, no hace falta influir en las políticas. Vamos a diseñar con la ciudadanía cómo va a ser la investigación. Eso ya es retorno. Ya no hace falta que vaya más allá, ya ha hecho parte del retorno. Evidentemente me ha gustado mucho tu punto de vista de las sectoriales políticas, de las ONGs. Creo que son, digamos, agentes sociales que van a estar encantadísimos. Yo he estado también en el mundo asociativo, en el tercer sector, y me hubiese encantado poder tener todo el conocimiento que en ese momento necesitábamos y no teníamos, y estábamos desesperados, y además contratábamos a gente para que nos hicieran estudios que ya estaban hechos en otros lados simplemente por desconocimiento. Pero bueno, eso era de una vida anterior. Pero lo que quería decir es el tema de hay muchas maneras de hacer este impacto social. Este es el primer punto. El segundo punto es, yo, como os decía, vengo del Ayuntamiento de Barcelona, lo ha dicho esta mañana a primera hora Ana Broll, el Ayuntamiento de Barcelona no tenemos la competencia en ciencia, pero hubo un teniente de alcaldía, Joan Subirats, actualmente ministro, que dijo, no tenemos competencia, pero sí que tenemos incumbencia, porque la ciudad de Barcelona es una ciudad con suficientemente dinámicas internas y con diferentes retos sociales que como ciudad de Barcelona podríamos aprovechar, que tenemos la capacidad para poder hacer investigación que se centre en estos retos urbanos. Claro, al diseñar la política científica directamente para hacer ciencia que resuelva retos urbanos, ya directamente se diseñó la política pública con impacto social. No hacía falta nada más. Es decir, todas las personas que se presentan en las convocatorias que nosotros sacamos, tenemos dos diferentes. Una que es para que haya una unión de 3 entidades, 2 de las cuales tienen que ser del ámbito científico y 1 del ámbito social. Y tiene que estar basada en un reto ciudadano de Barcelona o su conurbación metropolitana. Y la segunda, para jóvenes emergentes, es decir, personas que hagan menos de 7 años que se hayan sacado el doctorado, también aplicado a la ciudad de Barcelona, pero con una intención, o su área metropolitana, con una intención de consolidar el tejido aquí. Solo con eso ya está habiendo impacto social. Pero además, como seguramente no teníamos la competencia y nos lo estuvimos inventando, en las bases mismas ya pusimos cosas como que la investigación tenía que estar basada en Barcelona, tenía que implicar al tejido social, tenía que incorporar mecanismos de divulgación obligatoria. Es decir, si tú te presentabas, pero no te lo tenías que inventar, como ayuntamiento ya te dábamos las herramientas. El compañero decía, la Festa de la Ciencia, la Bienal Ciutat i Ciència, la Bienal del Pensament, diferentes organismos. Tenemos la red de centros cívicos, la red de bibliotecas de Barcelona. Ya tenemos las herramientas. Y tenemos comunicadores, tenemos diferentes entidades que comunican ciencia, aquí las compañeras de detrás mío, que están haciendo todo este trabajo. Por lo tanto, esa era la segunda parte. Y la tercera, y aquí va cuando antes he dicho si podíamos hacer terapia, es que aunque estos retos los tenemos muy claro y se ha diseñado, yo creo, muy bien esta política, nos faltan los indicadores. Es decir, sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo medir este impacto. Y yo aquí lo que le quería preguntar al ponente es si a los ponentes a la mesa, si habéis pensado, si ya tenemos algunos indicadores para poder medir esto desde las propias administraciones, porque me falta la concreción de, vale, mira, batería de indicadores, luego los podemos diseñar mejor, peor, podemos hablar con los profesionales, con la ciudadanía. Tenemos 6 Living Labs ahora mismo en marcha que estamos con diferentes usuarios intentando diseñar esto, pero nos falta mucho contenido de cuáles son los indicadores. Y un último coletazo. El problema que sí que nos hemos encontrado, y ahora me saco el sombrero del Ayuntamiento de Barcelona y voy a hablar como Uriol porque no quiero poner aquí en mi boca lo que voy a decir como rol institucional. En la evaluación, cuando nos hemos intentado ir con criterios que no eran puramente la excelencia científica, a veces se ha acusado a la administración de estar promoviendo
a movimientos sociales o a proyectos que tenían más relación con el que en ese momento estaba comandando la política, porque no se estaba basando en una excelencia, por lo tanto, en elementos puros y en elementos puramente objetivos. Y esto es un problema, porque eso genera, sobre todo a nivel de medios de comunicación, una aurea de se están inventando nuevos criterios para beneficiar a determinadas políticas, a determinadas ideologías, a determinados movimientos. Entonces, ¿cómo podemos también hacer esta transformación, ya no solo en las administraciones, ya no solo en los centros de investigación, sino en este imaginario colectivo de que los elementos de impacto social no son elementos ideológicos para favorecer a un tipo de políticas, sino que son elementos que tendrían que ser fundamentales de cualquier política, porque termina implicando y contribuyendo al bienestar de la población. Sé que he puesto muchos temas sobre la mesa, pero perdonad por la extensión. Sí, no sé. No, de las dos últimas cuestiones. Primero, quiero devolverte la pelota de una cosa. Hemos hablado mucho rato del esfuerzo que tiene que hacer el investigador de acercarse, de divulgar no sé qué, y que eso debería formar parte de su rol. Creo que también es verdad o es justo reconocer que además de dinero se le puede pagar al investigador con muchas cosas, entre otras cosas datos, por ejemplo. Ven y participa en un proceso de co-creación y co-diseño, pero a cambio te llevas al CSV. O a cambio me das el código de R, yo te lo paso porque hay una protección de datos y no podemos hacer, pero te doy los resultados que te da R, todo anonimizado, y eso a la administración le cuesta un montón. Entre otras cosas porque, punto número 2, no está ahí la administración. Datos, teoría de cambio, antes hablaba de Jordi, yo también he hablado, ¿no?, de teoría de cambio, cuadro de mando, evaluación, esto no se hace, no, se planifica muy mal en la administración cuando se hace. Entonces, creo que implícitamente en discurso seguro, y yo creo que en el de Jordi y el de Paula también, no es solo, o también en el discurso de la investigación, no hay que hacer investigación abierta. Mira, no, lo que hay que hacer es cambiar todo. O sea, no es solo investigación abierta como la hacemos, cómo distribuimos, si en verdes, si en dorados, si en oro, si en plata, o si ahora hacemos evaluación colaborativa o no colaborativa, o hacemos una coara. Yo creo que el problema es que la administración está hecha polvo y la investigación también, y que hay que cambiarlo todo entero. Y ahora que hablamos de un trocito, pero nos está faltando la visión de no es solamente la administración como demanda investigación, sino cómo trata sus datos, la planificación estratégica, la planificación operativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una parte, digo que te la devuelvo, no te la devuelvo, yo creo que estamos sumando. Pero decir, ostras, sí, el investigador tiene que hacer esto, pero la administración también tiene que reconocer que tiene datos, tiene, por ejemplo, el mapa de actores. Cuando hablamos de investigación colaborativa, ostras, no solamente que tú me colaboras conmigo, sino yo te ayudo a ti que vas a hacer, por ejemplo, una etnografía y yo casi te doy hecho el mapa de actores. Porque yo como administración tengo una visión, probablemente, mucho más panorámica que la que puede tener un investigador, y te doy como mínimo el trabajo de preselección hecho. Después tú ya haces tu participación, tu participación en acción por tu parte, o tu etnografía por otra parte, o tus cosas, ¿no? Pero creo que la administración tiene también la responsabilidad de dar datos, mapear actores, mapear escenarios, etcétera, etcétera, que es una cosa que parece que no va con nosotros y forma parte del servicio público también. Y ahora anava a dir l'altra cosa al final. ¿Cuál es la última cosa que has dicho? Que los datos más objetivos son menos políticos, en cambio, yo aquí me voy a poner cartesiano, es decir, creo que debemos ser bastante honestos para decir el mundo es tan complejo que ya no hay una sola aproximación a ningún tema. Habrá muy pocos, algunos temas como el cambio climático probablemente está bastante claro. En muchos otros son los supuestos. Es decir, creo que debe ser tan obligado hacer una toma de decisiones basada en evidencias y basada en que el método ha sido científico y eso estar contrastado, el método, pero creo que el político debe ser totalmente libre de decir, mira, tú aquí supones, yo soy economista, aquí haces una suposición de que supongamos que tenemos un mercado de trabajo perfecto y tiras unas regresiones y unas ecuaciones diferenciales preciosas y al final te sale la patata. Y asumamos que el mercado de trabajo es de explotación marxista y entonces sale la galleta. Yo creo que es ahí donde el político debe ser totalmente libre de poner unas asunciones o incluso mejor, volviendo al tema que decía de la vivienda. El problema de la vivienda es multiplísimo y hay varias ciencias, pero en general
todas van hacia el mismo sitio. Lo que pasa es que, por desgracia o por suerte, hay ganadores y perdedores. Pues el político debe poder decir, oye, mira, pues los bancos pierden y ganan los desahuciados, o tienen que ganar las comunidades de vecinos, o pierde el turismo y gana el vecino. Pero yo creo que eso es legítimo. Es cierto que después se distorsiona, pero yo creo que también si ahí el político hace un ejercicio mucho más honesto de mirar todas las opciones, desde la derecha más liberal hasta la izquierda más marxista, más intervencionista, y decir, oye, mira, todo esto son los que han dicho los científicos, mis supuestos son los de este, o los valores que yo defiendo de estos resultados académicos los pongo al lado de mis valores y mira, los que coinciden son los de arriba. Creo que las dos cosas son compatibles, es decir, defender un método científico y totalmente evaluado, pero luego alinearte con unos supuestos o con una escala de valores o con unos ganadores y perdedores, ¿no? Yo creo que es posible. Pasa que también falta honestidad desde parte de la política de no hacer pasar por ciencia cosas que es pura patilla y al revés, tener conocimiento científico para poder y ser honesto para abrir y decir, oye, yo soy de izquierdas, pero estos de derechas tienen cosas muy interesantes, ¿no? Pero creo que es compatible. Bueno, pasamos a la siguiente intervención, un simple comentario con esto, y es que creo que el mundo académico se encuentra con la barrera de que siempre somos objetivos, nosotros somos datos, generamos datos, conocimiento, lo que haga la sociedad con ellos ya no es nuestro problema, ¿no? Y esta mañana el vicerrector de transferencia de la UPC precisamente decía que transferencia sin valores no tiene sentido. Igual tenemos que hacer también este cambio de chip empezando por las administraciones, porque si no es difícil la propuesta que estás haciendo. Perdonar que me he aprovechado del micro. Hola, bueno, soy Carolina, lo decía antes, del IGOP, de la Autónoma. Bueno, quería congratular a Jordi, ¿no? E Ismael, sí, no sé sus nombres, por sus presentaciones. Yo no sé si se han puesto de acuerdo o están en sincronía, pero es súper armónico, es muy armónico el planteamiento, ¿no? O sea, hay una relación clara entre las definiciones que tú das de función pública que tienen que ver con las lógicas de evaluación, ¿verdad? Sumativa versus el servicio público, que sería, si uno lo mira como paralelos, lo que proponen el paradigma de evaluación formativa. Así es que me parece muy interesante que se estén de alguna manera coordinando, consensuando estas miradas. Respecto de eso, desde mi perspectiva, el principal desafío tiene que ver no con trascender a otro estadio, sino con asumir la coexistencia de ambos escenarios. En estricto rigor, bueno, yo soy analista y evaluadora, entonces, en estricto rigor, cuando hablamos de evaluación formativa, no quiere decir que descartamos, ¿verdad?, herramientas de corte más cartesiano, si tú quieres, o sumativos, que lo planteaba muy bien Jordi. Entonces, a veces también, con tanto paralelismo, podemos caer en la sensación de que solo tenemos que trascender. Y en la concepción de función pública y de lo que es el concepto incluso preburocrático, es probable que trasciendan durante mucho tiempo. Entonces, mi sensación es que el desafío es avanzar asumiendo coexistencia de distintas formas y ojalá trascender a nivel paradigmático. No sé, en el campo de evaluación esto es muy necesario de tener en cuenta, porque no vamos a lograr simplemente, aunque pase muchos años, creo que nunca se va a descartar las raíces de lo que es por ahora nuestros estados burocráticos, las administraciones y eso. Bueno, lo otro, así es que bueno, gracias por la reflexión y los contenidos también que cada uno aporta, ¿no? Porque eso creo que es súper bueno, a mí me sirve un montón. Luego quería comentar ya en términos más generales este tema, no sé, creo que un desafío dentro de este debate es leer las políticas de ciencia, innovación y tecnología como un objeto analítico en sí mismo. Y creo que eso puede ser también, dentro de todas las ideas que de algún modo salen, también es un desafío para el propio campo científico, ¿no? Necesitamos, en mi opinión, a mí me interesa mucho este tema y estoy explorándolo cada vez más,
necesitamos justamente también mayores evidencias respecto de las políticas de ciencia, innovación, tecnología. Ya lo decía adelante, yo vengo del campo del análisis de política, entonces tengo un sesgo, unas preferencias claras ahí. Pero creo que hay un desafío y ese trabajo es interdisciplinar, no hace falta venir de la politología. De muchos ámbitos del conocimiento se puede aportar. Entonces, es solo relevar eso. Creo que el fenómeno en sí mismo es un objeto de estudio interesante y estas políticas son un objeto analítico interesante y también los sistemas de evaluación actuales son un objeto evaluativo interesante en el sentido de desarrollar el trabajo metaevaluativo, la metaevaluación, que es una herramienta que existe, que está ahí, o sea, la metaevaluación es una herramienta que nos permite mirar cómo se está evaluando, en este caso, por ejemplo, la generación de conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, solo esa reflexión, ¿no? de también el desafío de este fenómeno, ponerlo en la propia agenda investigativa y no solo en el listado de demandas desde el campo académico o desde el campo de la administración o del mundo de la sociedad civil, que me parece genial. Iniciativa, y solo para terminar, lo que planteaba Ismael, ¿no? Sí, este tema de un poco de abrir la mirada más allá. Yo creo que, sobre todo desde el punto de vista de los investigadores, que, bueno, vivimos una precariedad, que todos saben, no voy a contar la triste historia, efectivamente hay muchos más recursos acá en España, por estar en Europa hay unos incentivos y creo que hay un escenario de oportunidad que se puede aprovechar. La experiencia de Barcelona, que comentaba el compañero, ¿no? Donde estás trabajando, es una política muy interesante de mirar y es una política de desarrollo científico y no es desde la academia. Entonces, bueno, mi última nota es más bien como de, creo que en mi país de origen, yo vengo de Latinoamérica, soy chilena, además de catalana, y las condiciones acá son muy favorables en ese sentido. Hay incentivos macro que hay que aprovecharlo sí o sí. O sea, se los digo que en otros sitios pues no lo tiene y ya está, y es como un ánimo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ay, no sé si hay más comentarios. Sí, Uriolas, sobre las preguntas que has hecho y ligando un poco con el tema general por el que estamos aquí, que es la excelencia científica y compromiso social. Pues claro, la trampa un poco de la excelencia es que se queda en ella sola, ¿no? O sea, lo que es difícil es, con criterios de excelencia científica, medir este compromiso, ¿no? Entonces, aquí, claro, tú lo que has puesto es el ejemplo de un municipio que en sus políticas municipales ha decidido meter el conocimiento, ¿no? la generación de conocimiento, el pensamiento, etcétera, para su propósito final, ¿no? Que es, al final no deja de ser una administración de una ciudad, ¿no? Claro, eso se parece mucho donde trabajo yo en Aquas, que formo parte de una organización que hace políticas de salud, pero lo que hacemos es ciencia dentro de esta política de salud, ¿no? Entonces, claro, cuando te pones a evaluar contextos como estos, es que es impepinable, ¿no? Que hay que evaluar de una manera diferente porque por el mismo propósito de la política que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo quizá como un poco para acabar, yo no sé hasta qué punto hemos conseguido en esta mesa convencer, o sea, el curso es excelencia y compromiso social, ¿no? O sea, realmente, como última pregunta, porque pienso que ya, realmente los actores que representan la función pública, el planificador de políticas científicas, pero también de otras políticas que usan la ciencia como parte de sus políticas, ¿es necesario estas propuestas que se han hecho en esta mesa para llegar a este compromiso social o no? Es decir, ¿estamos sobrecomplicando algo que ya es bastante complicado y que en realidad ya conseguiríamos este compromiso? ¿O realmente este papel que se está proponiendo, estas nuevas competencias que nos plantea Ismael,
esta evaluación disruptiva que nos propone Jordi, porque al final lo que está diciendo Jordi es el evaluador se corresponsabiliza con el mismo compromiso social, ¿no? Es parte de la transformación. O sea, todo esto es imprescindible para que podamos hacer una ciencia con compromiso social, ¿o no? Y un poco para cerrar, a ver si os parece que realmente esta reforma es necesaria o estos cambios son necesarios. Si no parlo yo, pero... Digo que si no hablo yo, pero... Sí, bueno... Bueno, yo intervengo, pero es complicadísimo, ¿no? Yo creo que sí, que es imprescindible que haya cambios. No sé hasta qué punto tienen que ser tan disruptivos o no estos cambios, pero tienen que existir estos cambios, ¿no? Y acciones como la de hoy, por ejemplo, creo que son totalmente necesarias. Y el único problema es que habitualmente los que van a estas sesiones son los que ya están convencidos, ¿no? Y nos hace falta convencer a los que no vienen, ¿no? Y ese es el problema, pero poco a poco igual la mancha de aceite que se va extendiendo, pues creo que provocará un cambio. Gracias. Esta mañana se ha verbalizado un concepto que me gustaría, para terminar también la sesión, recordarlo ahora, que era el activismo institucional, que es un poco lo que aquí representantes de las diferentes instituciones nos podemos como autodefinir como intentamos hacer activismo institucional, ¿no? Es decir, ok, hemos entrado en unas instituciones que yo, como decía el compañero, mi respuesta a tu pregunta es sí, clarísimamente. O sea, tanto lo que ha contado Ismael como que lo ha contado Jordi es imprescindible, lo veo súper necesario. Y hasta iría más, pero yo a lo mejor porque soy un poco punky y cogería la administración, le daría la vuelta completamente a casi todo lo que significa y los valores que hay ahí dentro. Bueno, no todos, pero muchos de ellos sí que los transformaría. Pero yo creo que nosotros, este grupo, la gente que nos está escuchando, somos estos activistas que vamos esparciendo el cambio dentro de las diferentes instituciones, y estos espacios son necesarios justamente para ver que no estamos solos en las diferentes administraciones, instituciones, grandes colectivos, o a nivel individual como científico o como persona del tercer sector, haciendo y andando hacia estos cambios. Y también son importantes recibir enseñanzas como las que nos ha contado tanto Jordi como Ismael, para poder reforzarnos de argumentos, para después poder explicar esto a compañeros y a otras instancias en nuestras organizaciones. Por lo tanto, y repito la respuesta, clarísimamente sí. ¿Más comentarios? Intentamos ser rápidos porque Sonia creo que se está poniendo ya nerviosa. Yo por también añadir cosas que complementen, la respuesta también obviamente sí. Y también pienso que algo que decía Jordi antes, que era el tema del contexto. En realidad tenemos realmente, no sé si llamarle ODS o lo que queramos, pero los retos sociales que tenemos delante de nosotros son suficientemente grandes como para que tengamos que innovar en cómo los enfrentamos de una manera transformadora, porque en realidad las respuestas que necesitan no las tenemos funcionando como estamos funcionando. La información está, ¿no? Se supone que cada vez hay más sensibilidad para muchos de los retos que tenemos como sociedad, pero en realidad si no hacemos las cosas diferentes no vamos a poder enfrentarlos. Por tanto, de cualquier ámbito tenemos que empezar a empujar para tener una mirada diferente, colaborar de manera diferente, que realmente nos permita construir comunitariamente algo transformador, ¿no? Y yo creo que por eso para mí es un sí grande. También, evidentemente, un sí, pero pediría que fuera fácil, que lo que hagan de cambios no nos suponga mucho más tiempo,
porque si no estamos desbordados. Son 50.000 cosas, entonces pediría que fueran cambios y muy fáciles para nosotros. Entiendo que la elaboración sea compleja, esto lo entiendo, pero cuando nos lleguen a nosotros, que sean fáciles de aplicar. Empezaré por este último. No creo que sea fácil. Creo que es verdad que complicamos las cosas. Yo hay conceptos que odio profundamente. Huella ecológica, lo odio profundamente. Visión de género, lo odio profundamente. Medicina translacional. O sea, nos hemos inventado una disciplina, ahora voy a frivolizar un poco, pero nos hemos inventado una disciplina que significa, vamos a investigar sobre la medicina que cura, Dios, collons, y la otra no cura. Es verdad que es más que eso, pero hemos tenido que inventarnos una disciplina para que la gente que está más cerca del paciente pueda publicar. Y solamente inventándose una disciplina y los journals que publican papers de esta disciplina nueva, ahora pueden hacer lo mismo que hacían siempre, que es curar a la gente y además acreditarse y sacarse el MIR y lo que sea, ¿no? Cuando no debería ser así. Desde la investigación más básica sobre proteínas o ARN transmisor hasta que trata con crónicos, debería formar parte de una gran cadena que es la medicina. Bueno, si queréis medicina, pues hay pediatría y otras cosas, ¿no? Pero nos hemos tenido que inventar una disciplina hasta que dentro de 3.000 años no hablemos más de medicina translacional porque hemos vuelto a tener una visión más integral de lo que es curar a la gente, que empieza con unas proteínas y acaba con un señor curado, ¿no? Y lo mismo con la visión de género y la huella ecológica, que no es ni más ni menos que poner dentro de la contabilidad de las empresas las externalidades que estaban ahí, que todos veíamos que el río se bajaba marrón, pero hasta que no nos hemos inventado huella ecológica, deuda ecológica, cosas así, no ha habido forma de entrarlo, ¿no? Y mercado de emisiones, y que es mucho más complicado que decir no contamines, hombre. Yo creo que a corto plazo será complicarnos la vida y habrá que instrumentalizar y visibilizar muchas cosas como pues tratemos bien a las mujeres, que también son personas, pues parece lógico, pero no. Las hemos tenido una visión de género con transversalidad, interseccionalidad, y ahora todo es mucho más complicado porque hay que mirarlo todo, porque si no, vale, pues cosas que parecen muy lógicas las tenemos que explicitar, hacerlo más complicado a corto plazo para que eventualmente a medio plazo entonces sí sean mainstream y sea mucho más fácil, ¿no? Pero yo creo que sí, que a corto plazo será más complicado, pero yo personalmente no sé si hay otra forma de hacerlo más fácil para incorporar esas cuestiones que quedaban fuera, el respeto de los derechos de las mujeres al medio ambiente o eso, o que la medicina cure a la gente. No sé si hay forma en un mundo tal como lo tenemos ya de complicado, si no es haciendo como lo de los pulsos, ¿no? Primero me dejo ganar un poco y luego hago así. Pues en este momento es donde igual se te rompe el brazo, pero hay que aguantar. Yo soy optimista a largo plazo. A corto, ya. ¿Y si puedo yo? ¿Sí? ¿Em sentiu? Jordi. Falta en Jordi. Sí, em sentiu, sí. No, sí, en esto de lo complicado y no complicado, va a ser muy difícil. Es muy difícil definirlo y cualquier transición es difícil, o sea, por definición, ¿no? Pero yo entiendo la pregunta de otra manera. También dice, bueno, a mí, como investigador, como persona que reporta, que no me cause más trabajo, por favor. Y esto lo entiendo y digo, y sí. O sea, lo que no podemos hacer, lo que tenemos que intentar evitar es decir, bueno, vamos a hacer todo esto de la evaluación formativa, en este caso, etcétera. Vamos a hacer un experimento, un piloto, y lo vamos a añadir a lo que ya tenemos que hacer igualmente, ¿no? Entonces, hacemos el reporte, hacemos ANECA, sexenios, planes nacionales, proyectos del Instituto de Salud Carlos III con reporting, que es así, y además evaluación formativa, participación de pacientes en nuestras definiciones, hacer un seguimiento con indicadores a mano y además, no, o sea, la visión de la evaluación formativa y del modelo que Ismael presentaba es una visión de modelo alternativo. Entonces, por eso es necesario tener diversidad de instituciones y de sitios donde se pueda hacer investigación y aplicación de forma diferente, como la que se estaba presentando en el caso de Barcelona, ¿no? Investigación orientada a challenges, a desafíos, con una estructura diferente y que pueden ser evaluados, si así se decide, con aproximaciones formativas al margen de otras dinámicas institucionales que dominan el campo científico. Estas aproximaciones formativas ¿tendrán indicadores? Sí, claro. Y pueden ser incluso los mismos indicadores que se están usando
en la evaluación tradicional? Pues claro, o sea, yo puedo usar indicadores bibliométricos para informar una evaluación formativa sobre un cambio, pero tiene que estar en mi teoría de cambio. O sea, yo tengo que saber para qué uso este indicador. Y en cada política, en cada intervención, como el contexto es importante, el indicador va a ser diferente y el uso que haga del indicador también va a ser diferente. Entonces, lo que es importante aquí, cuando había una pregunta anterior sobre el uso de indicadores y si había trabajado indicadores, se ha trabajado muchísimo y hemos pensado, en algunos casos hemos aplicado, pero el indicador que se aplica es contextual para la intervención específica que estamos evaluando. No estamos buscando, y desde nuestra perspectiva no deberíamos buscar indicadores que se aplican a todos por igual, porque hacer eso supondría que en el ámbito de aplicación de este indicador el contexto no importa. Y nuestro enfoque es fundamentalmente contextual. Entonces, si yo aplico un indicador, no es para comparar la intervención del Living Lab de Valencia con la de París y con una en Madrid, a ver quién sale primero y a ver quién damos más dinero. No es eso. Es un indicador que se desarrolla a partir de la teoría de cambio que he establecido para mi intervención o para mi organización. Por lo tanto, es un uso diferente. Tenemos que plantearnos primero de hablar de qué indicadores, tenemos que plantearnos para qué los queremos. Y esta es un poco una cultura, una disciplina de evaluación que yo creo que hay que empujar y que hay que argumentar y que hay que debatir, porque hay mucha gente que no piensa así. Oriol, eso iba también por tu comentario sobre... Sí. Bueno, yo, si os parece, cuando Sonia me propuso de montar este curso, un objetivo que tenía era aprender yo también, y realmente creo que la idea de juntar en una misma misa a Ismael Peña López y a Jordi Molas Gallard ha sido fantástica. Yo he aprendido muchísimo. Y un poco el activismo que decíamos, yo creo que en parte también es poder crear estas situaciones que nos ayuden a reflexionar y a partir de aquí a seguir avanzando. Yo, por mi parte, muchísimas gracias a todos y bueno, mañana continúa el curso. Sonia, si vols. Sí, bueno, yo agradeceros, reivindico lo que dice Paula, hemos aprendido muchísimo, daría mucho más, como decía Anabel, esto es para abrir, no para cerrar. Se han quedado muchos comentarios en el aire, pero bueno, la idea del curso es un poco esta, ¿no? Crear estos espacios y creo que entre todos aprender y implementar esa teoría del cambio que no sé si está bien integrada en el sistema, pero bueno, necesitamos la ayuda y necesitamos hablar más para ver cómo podemos colaborar. Nada, simplemente agradecer de nuevo vuestra asistencia, toda la participación y mañana seguimos con más y mejor, si se permite, porque hablaremos de algo muy controvertido también, que es cómo hacer el sistema de ciencia más abierto y no tan elitista y paternalista, que es un reto también interesante. Muy bien, hasta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, Jordi.